Entonces le damos la Ah, claro, bienvenida, le gusto. damos la bienvenida a Antonio Vargas, ¿m? Que es un colega nuestro mexicano, licenciado en psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene maestría y especialidad en la Asociación Psicoanalítica Mexicana. La especialidad es en terapia de parejas y la maestría en psicoterapia psicoanalítica de niños y adolescentes. ¿M? Actualmente es el representante de la Asociación Psicoanalítica Mexicana en Puebla, ¿sí? Donde está abriendo ahí sí, grupo de trabajo. Trabaja en la consulta privada con niños, con adolescentes, con adultos y con parejas. Y será un futuro miembro, sí, psicoanalista, sí, de la Asociación Psicológica Mexicana. Así que Antonio, muchas gracias, bienvenido a este espacio de aperturas en psicoanálisis y te dejamos con tu presentación del yo pie, del yo piel al yo virtual. ¿Mm? Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Fernando. Gracias por la invitación. Antes que todo, es un gusto estar compartiendo con ustedes y sobre todo hacer conexiones, que creo que es algo que nos puede permitir la virtualidad, hablando de este tema, ¿no? Por ahí hay un dicho que dicen que la virtualidad aleja a los que están cerca y acerca a los que están lejos. Entonces, bueno, en este caso, desde México a Colombia, me da mucho gusto conectar con ustedes. Lo que les quiero presentar es, en resumen, un trabajo que surge de haber trabajado con algunos pacientes psicosomáticos en la clínica, principalmente con adolescentes, pero que después lo que planteo como reflexión es que se puede llevar a aplicar desde otra manera, con otras problemáticas o en otras etapas de desarrollo. Em, y lo que quiero plantearles como introducción es que más que plantear algo nuevo, creo que se ha hablado mucho del psicoanálisis y la virtualidad, sobre todo post pandemia, ¿no? Con todas estas movimientos que tuvimos que hacer para seguir trabajando con los pacientes o los pacientes también para seguir trabajando con sus analistas. Lo que les planteo con esto y con este trabajo es una idea de ordenar toda esta vórtex de virtualidad, todos estos conceptos que se han llegado a escribir como yo piel, como yo virtual, como espacio transicional, etcétera. Y bueno, les voy a comentar a grandes rasgos una primera parte que les voy a leer de mi trabajo, que es una parte más introductoria teórica, basándome en cómo llego de lo psicosomático a lo digital, y luego una parte de una presentación que les mostraré, porque creo que hablar de herramientas digitales y solo hablarlo sería un tanto contradictorio. Así que en la segunda parte les compartiré algunas imágenes para que podamos llevar a la reflexión. Entonces, comienzo con un trabajo titulado Del yo piel a la piel virtual, la angustia no representada en la clínica psicosomática y la ansiedad. Primero, antecedentes teóricos. El presente trabajo tiene por objeto generar una comprensión y organización sobre la virtualidad en relación con el psicoanálisis, tomando como eje principal la metáfora del yo piel propuesta por Didier Anciu para ser trasladada a su ejercicio en el entorno virtual. Para ello, se presentarán algunos ejemplos de la integración de dispositivos digitales, las TIC, tecnologías de la información y la comunicación, al tratamiento presencial en psicoterapia psicoanalítica, de primera instancia en niños y adolescentes psicosomáticos ansiosos, pero apuntando a una reflexión que pueda ser utilizada en diversos motivos de consulta, así como en otras etapas del desarrollo. Por lo cual, no pretendo desencadenar controversias que deriven en la elección o polarización entre presencialidad versus virtualidad, dado que esta discusión ha sido desarrollada con detalle por otros autores en espacios previos, como Carlino, que estuvo aquí hace... Ah, y de hecho está el día de hoy. Un gusto, doctor. Ya se conectó como Carlino en un trabajo del 2014 particularmente. El propósito se limita a una propuesta de comprensión de la virtualidad que integra diversas propuestas psicodinámicas, especialmente pospandemia por COVID-19. Este lenguaje que los pacientes bilingües que hablan el idioma del cuerpo y de las palabras me enseñaron para comunicarme con ellos, la piel virtual.
Al teorizar el concepto de angustia, Freud sostuvo inicialmente que esta era el resultado de una acumulación de libido no descargada. Sin embargo, más adelante reformularía su idea enunciando que ésta es producida por el yo ante una señal de peligro, lo cual puede devenir en inhibiciones del yo o incluso la expresión de síntomas como una formación de compromiso ante tales angustias. Es decir, una manifestación sin nombre que emerge desde el interior, no del afuera, con una calidad de ominoso o siniestro. No obstante, este síntoma, por ajeno o incómodo que resulte, siempre conllevará un sentido inconsciente para el psiquismo. Por su parte, la relación que hago entre angustias psicosomáticos y el denominado trastorno de ansiedad en la actualidad viene de encontrar etiologías en común o incluso pacientes que de inicio acuden con un motivo de consulta corporal y migran a un motivo ansioso posteriormente o viceversa. La intención entonces es tomar las funciones del yo piel propuestas por Ansiu en 1974 para trasladarlas a funciones en el contexto virtual. En la línea de la problemática de la comunicación entre paciente y analista, Joyce McDougall retoma el sentido inconsciente del síntoma como pilar de su obra Teatros del Cuerpo. No obstante, refiere las dificultades que sus pacientes psicosomáticos enfrentaban precisamente ante la incapacidad de expresión por medio de la palabra, situados en un estado de presimbolización, solo logrando compartir sus angustias sin nombre por medio del cuerpo. Es pertinente, asimismo, retomar su distinción entre el síntoma psicosomático y el histérico, aclarando que al histérico es posible proveerle eslabones para la simbolización, mientras que el primero se encuentra en una etapa de presimbolización. Por lo tanto, se pregunta cómo proveer al paciente las herramientas para comunicar sus angustias, muchas veces sin nombre y ominosas, recordando que en sus inicios el psicoanálisis se puso en práctica en parques, trenes o incluso por medio de cartas, como el caso de la pequeña Piggle, sus padres y Winnicott. Complementando esta problemática, McDougall señala una diferencia entre una madre suficientemente buena y una madre que solo provee de necesidades físicas a su bebé, lo que García Varela, un colega de la PM, acuñaría como la madre aparentemente buena, quien menciona, la madre a la que me refiero es aquella que en lo superficial, en lo aparente y en lo conductual cumple las funciones características de la madre suficientemente buena, pero no así para la experiencia del bebé. Es decir, una madre intermedia entre la suficiencia y la insuficiencia, que si bien estuvo presente para el sujeto, pareciera dejarlo con una sensación de vacío o particularmente de vaciamiento principalmente de la palabra. Esto obstaculiza el desarrollo de una genuina preocupación maternal primaria y por ende la comunicación madre-bebé, proceso repetido en la transferencia por sujetos psicosomáticos o ansiosos, comunicando algunas veces justamente como lo haría un bebé a su madre, a través del cuerpo. Con lo anterior, y aunque parezca una obviedad, considero pertinente no escindir ni mucho menos juzgar el rol de la madre, sino entender al paciente escuchando su propia experiencia psíquica, ya que quienes han atravesado por angustias de ansiedad entienden que la amenaza imaginada desde el interior suele ser más temida que la realidad externa. Es decir, propongo no pensar en polarizaciones entre presencia-ausencia, suficientemente buena-mala, simbolizado-no simbolizado, psicótico-neurótico, o, como ya he dicho, presencial-virtual, sino en la zona transicional entre ellos. Para la planche, dirigirse a otro sin que exista un sistema interpretativo compartido de significantes sería enigmático para los pacientes, obligando a generar un lenguaje extraverbal de comunicación. Con esto, considero necesario retomar que no existe una ausencia de simbolización total como en una escisión psicótica, sino rupturas yoicas como cortadas, estrías o poros en el yo que propician el drenado de ciertos significados. A propósito, diversos autores en temas psicosomáticos han hablado de un yo coladera, grietas lo suficientemente grandes para vaciar de significado la palabra, pero lo suficientemente pequeñas para no escindirse totalmente. Es por ello que la ansiedad algunas veces encuentra bases muy tangibles para expresarse como las palabras, pero al mismo tiempo con tintes alucinatorios que parecieran un delirium fuera de la realidad. En algunos casos, esta ansiedad desemboca en síntomas físicos, siendo los más comunes taquicardias, hiperventilación, sensación de vómito y parestesias. Cabe preguntarse si estas manifestaciones corporales serían equivalentes a las histéricas de Freud en la época victoriana. Con este contexto, la relectura de autores pioneros en la clínica psicosomática revela con sorpresa que Ansiu en 1974, para describir las funciones del yo piel, utiliza términos como interfaz, estructura virtual, interconexiones,
comunicación, almacenamiento, emisión, lo cual plantea una conexión inevitable con el lenguaje digital del siglo XXI, llevándome a suponer si ese mismo lenguaje de la piel podría ser entendido hoy día como el lenguaje en lo virtual. En suma, una virtualidad en donde se logre proyectar la transferencia por medio de dispositivos digitales. Se concluye entonces que el encuadre debe integrar las herramientas para comunicar y traducir la transferencia hasta entonces puesta en el cuerpo. Por ello, la angustia puede ser transferida o enviada al terapeuta a través de una imagen, un WhatsApp o una canción por medio de Wi-Fi, porque hablar de virtualidad se entiende que no es limitarse a verse en una pantalla uno a uno, sino que permite gran variedad de contenidos multimedia, como imágenes, videos, audios o interactivos, como videojuegos y aplicaciones. Después de todo, si la primera huella anémica es acústica, ¿por qué no pensar en Alexa como una bocina suficientemente buena? En resumen, pensar en las funciones somáticas del cuerpo a través de un tercero digital, Ogden, traído al consultorio presencial, permite otro tipo de observación y escucha a estos pacientes para emprender la traducción de sus contenidos alfa en beta, proceso fallido en el allá y en el entonces para ellos. El objetivo es que esta vez no se conforme una segunda piel, entendida, Stervic, entendida como una coraza caracterial para proteger al yo, sino una tercera piel que, desde el encuadre analítico, el paciente se propone construir, suturar o incluso cicatrizar, según la metáfora que más se adapte, resultando menos agrietada y más integrada. Esta piel virtual se configura así como un medio y no como un fin del objetivo terapéutico. A partir de estos antecedentes se procederá a la revisión de las funciones del yo piel. Para ello debemos definir el constructo teórico definido por Anciu como una metáfora del psiquismo. La piel, menciona, es la envoltura del cuerpo de la misma forma que la conciencia tiende a envolver el aparato psíquico. A su vez, proporciona al aparato psíquico las representaciones constitutivas del yo y de sus principales funciones. A propósito, la palabra metáfora proviene del griego metáfora, cuya raíz etimológica implica traslado o transferencia. No en vano, si uno busca la palabra griega en el buscador de Google, se encontrará con varios camiones de mudanza en las imágenes. Entonces, estos son algunos antecedentes teóricos y les voy a compartir una presentación. Por favor, avísenme si ya la ven. Sí, perfecto, ahí se ve. Y se ve. Está. Les voy a leer lo que tengo en mi trabajo, pero a la par les iré presentando ciertos hallazgos de este trabajo, ¿sale? Ok. Ahora, revisemos las funciones del yo piel para comprender qué es lo que mudaremos de un lugar a otro, tal y como las detalló Anciu en 1974. De primera instancia se procederá a su enumeración. Posteriormente se complementará con ejemplos clínicos de cómo las TIC fueron integradas al trabajo dentro del consultorio. En 1974, Anciu, en un artículo, esto entiendo que es como su primera propuesta, dice que el yo piel tiene tres funciones. Contiene, protege y comunica. ¿Ok? Contiene al yo, lo protege de los estímulos internos y externos también, y a través de la piel comunica, como un bebé a su mamá prácticamente en este desarrollo. Después, en el libro El yo piel, en donde ya se desarrolla totalmente esta teoría o esta propuesta de él, desarrolla 9 funciones. Las tres primeras las incluye y de cierta manera las renombra y hace un anclaje con otros teóricos. Por ejemplo, la primera la llama ahora soporte y hace un anclaje con una especie de holding winnicottiano. La segunda la llama continente y hace una símil con el handling winnicottiano. La tercera, que se acuerdan que era de comunicación, ahora la denomina estructura virtual, que tiene que ver con un concepto de cómo en una interfaz puedes inscribir ciertas cosas. La cuarta es la individuación de sí mismo o interfaz, que les decía que todos estos nombres me fueron haciendo mucho ruido con los conceptos de la tecnología actualmente.
una individuación de sí mismo, de dónde empieza una cosa y dónde termina otra, dónde empiezo yo y dónde empieza el otro, o terminan. Una quinta función llamada intersensorialidad. Y fíjense el término muy interesante, interconexiones, ¿no? Es decir, esto preparando la presimbolización. Número 6, sostén de excitación sexual. Número 7, recarga libidinal del funcionamiento psíquico. Número 8, inscripción de huellas y hace una símil al pictograma planteado por Pierre Loñer, ¿no? Y llegando con esto Pierre después a lo llamado la violencia de la interpretación. Y número 9, tiene una antifunción llamada el no yo o lo extraño, que él relaciona con estas ideas de cuando el organismo se empieza a hacer daño a sí mismo, como en lo más claro, enfermedades autoinmunes como fibromialgias, como lupus, etcétera, ¿sí? Es decir, cómo estas cosas extrañas se pueden volver en contra de uno mismo, ¿sale? Esta es su teoría a grandes rasgos. Y posteriormente, en ese mismo artículo llamado El Yopiel y las 9 funciones del Yopiel, agradece a François Vincent por sugerirle 3 funciones más, ¿sale? Almacenamiento, producción y emisión. Que me parece que con esto, con el puro nombre, es algo más claro, ¿no? De lo que quiere representar en estas funciones yoicas, las derivadas de la piel. Adicionalmente, en lo particular, a mí me gustaría plantear 2 funciones extras al concepto o a las funciones del yo piel para entender no solo al yo piel, sino a la piel virtual. Esto es un apartado que yo resumo en 2 de ellas. La primera de ellas, la flexibilidad. Y les leo. Flexibilidad de la piel análoga al yo. Permite la adaptación al ser sometida a la tensión entre el ello y el superyo, así como al conflicto entre la realidad interna y la externa. De este proceso devienen rupturas, cortadas o estrías que, si bien permiten el vaciamiento de significados en cuadros psicosomáticos, no alcanzan el extremo de una escisión psicótica. La manifestación clínica de esta flexibilidad se evidencia con mayor claridad en fenómenos como las pérdidas o aumento de peso, la aparición de arrugas o la formación de estrías. Y una segunda función que propongo, que he nombrado como regeneración o es señalado como regeneración. Al igual que el yo, la piel está sometida a distintos procesos de reestructuración a lo largo del desarrollo, desde la preconcepción hasta la muerte, en un proceso en donde algunas células yoicas pueden morir en beneficio del nacimiento de otras, por ejemplo, en la cicatrización, la hidratación por resequedad o los injertos de piel en quemaduras que permiten a la piel regenerarse, así como al yo resignificarse. Bueno. Hasta aquí un resumen, concepción y un pequeño aporte de estas 2 funciones para compartirles lo siguiente, algunas viñetas clínicas de cómo los pacientes, comenzando por psicosomáticos, luego adolescentes, también niños, trajeron estas herramientas al consultorio para comunicarse conmigo, ¿ok? La primera que les voy a compartir son los videojuegos. Usualmente yo soy muy abierto con los juegos que traen los niños al consultorio, que traigan lo que quieran, me parece algo siempre muy transferencial, pero bueno, en este caso propusieron mucho traer videojuegos a algunos chicos. Les leo. El primer apartado que concentró mi atención en relación con la piel fueron los videojuegos, ya que los personajes elegidos o avatares se relacionan directamente con lo que hoy se conoce atinadamente como skins. Skin, de la palabra inglesa piel, pero en los videojuegos representando los múltiples avatares que un jugador puede elegir para ser encarnado. Es decir, no un personaje diferente, sino él mismo con la posibilidad de múltiples envolturas o selves. De este lado tienen un ejemplo de lo que son los skins. Uno es uno mismo y puede elegir al avatar que quiera, llamado skin. Dada la constante invitación de niños y adolescentes a jugar videojuegos dentro de la consulta, se consideró pertinente integrar estos juguetes al consultorio bajo el mismo criterio de apertura con juguetes tradicionales. Lo anterior no solo permite la descarga de las agresiones y la rivalidad en la competencia durante el juego,
con deportes en la pantalla como FIFA o de disparos como Fortnite y Call of Duty. También han sido factor para construir la alianza terapéutica con menores muy cerrados al tratamiento, permitiendo disminuir el grosor de su piel continente ante la relación analítica, mostrando mayor confianza a su analista a partir del ingreso de este tercero al consultorio. Por ejemplo, en el caso de un paciente que solo lograba referirse a la relación con su padre cuando sostenía el control de la PlayStation en sus manos, posiblemente esto era tener el control de la sesión. En resumen, cuando el videojuego entra al espacio terapéutico, no representa únicamente al objeto transicional encarnado en la consola, sino su propio espacio transicional traído al consultorio. Actualmente no sé si han escuchado mucho en los peques de un juego llamado Roblox, que es popularísimo en las nuevas generaciones. Eh, El primer apartado, en otro apartado, pacientes me han mostrado servidores del videojuego Roblox, es este que les estoy mostrando, en donde los propios jugadores con sus respectivos skins pueden jugar a ser psicólogos o pacientes de otros jugadores, proyectando el encuadre del consultorio al de una habitación con flores, cuadros y hasta un diván virtual, como se ve aquí en la imagen en donde se escuchan y aconsejan entre ellos, proyectando el acceso a contenidos que por la palabra frente a frente habrían sido de difícil o tal vez imposible acceso. Además, recientemente se reportan casos de niños en crisis al ser estafados por otros jugadores cuando dentro de este mismo videojuego determinada skin les es robada por otro jugador. Dinámica permitida dentro del juego, recordando inevitablemente el martirio de San Bartolomé. Otro apartado, filtros de videollamadas. Eh, es creo que la herramienta más común utilizada hasta ahora en el análisis virtual, ¿no? Pero trabajando con niños es muy común que ellos solitos agarran el filtro y se lo ponen. Les comparto. En relación con los skins, avatares o filtros, es común en videollamadas que los niños nos sorprenden al ingresar vestidos con un filtro o avatar. Al integrar estos filtros al trabajo terapéutico, se constata que sobre esta piel virtual se proyectan contenidos que con su verdadera piel sin filtros habrían sido de difícil acceso. Es decir, lo profundo de la hipodermis yoica puede emerger y proyectarle en la superficie de la dermis tal cual como un holograma en la ciencia ficción por medio del filtro, creando una terceridad ahora accesible y analizable para la diada terapéutica. Sobre estas pieles se proyectan diversos contenidos y se cumplen varias funciones del yo piel, tales como la emergencia de rasgos del self verdadero, pensamientos o conductas inaceptables para el superyo, diferenciar los límites de la función yo piel entre el yo, no yo, y la elaboración de descargas en sesiones anteriores, ensayando nuevas narrativas dentro de un espacio transicional seguro, cumpliendo también con la función de regeneración que propongo. A modo de ejemplo ilustrativo, se presenta el caso de un paciente diagnosticado con TDA y medicado por su neurólogo, quien al inicio de una llamada ingresaba con el filtro de un velociraptor. El dinosaurio, en sus palabras, tenía algunos problemitas, exhibiendo la dificultad para seguir indicaciones en la caza de sus presas y fracasos constantes en la escuela jurásica. Motivos de consulta reportados precisamente por los padres del paciente, pero nunca antes denunciados por este. Ante mi sorpresa, me atreví a sugerirle al raptor que no sabría cómo ayudarlo, pero que conocía a otro niño que seguro podía entenderlo y por lo cual pedía a mi paciente que quitara el filtro para contarle el caso del raptor, convirtiéndolo de cierta manera en mi supervisor didacta. Mediante la intercalación entre el filtro del animal y su self verdadero, él mismo generaba estrategias para que por medio de su terapeuta, éste se las informara al dinosaurio. Paulatinamente el raptor lograba controlarse mejor y lograba cazar cada vez más presas, evitando quedarse sin hambre, así como el paciente lograba con mayor éxito sus objetivos escolares. Lo anterior ejemplifica las funciones de flexibilidad y regeneración de la piel virtual, proyectando y reinternalizando el significado del síntoma. Otro caso fue el de un niño que con el filtro de un perrito policía jugaba a perseguirse a sí mismo, alternando con el filtro de un pirata, quien había robado y mentido tal cual como él lo hacía en la realidad. El niño, en edad de latencia, caracterizaba su voz a ambas versiones, en una representación virtual de interacción entre el ello y el superyo. En otro apartado,
blogs de notas y chats de mensajería instantánea, o lo más común, conocido como WhatsApp. Un paciente adolescente consultó por síntomas de dermatitis nerviosa y colitis ante ciertos conflictos detonados por el divorcio de sus padres. Al intentar hablar sobre sus problemas, detonaban en él síntomas psicosomáticos y posteriormente ataques de pánico dentro del consultorio. Al observar que durante las sesiones sostenía su teléfono celular en la mano, acordamos buscar otra manera de comunicarnos para permitir la continuidad del tratamiento. Entonces, creamos una metacomunicación para nuestro encuadre, concluyendo que escribiría sus motivos de consulta a través de la aplicación Notas en su dispositivo. Tras varias sesiones aparentemente infructuosas, acudió con las siguientes tres viñetas, omitiendo la cuarta por motivos de confidencialidad. Y son las siguientes: sueño, comida, el 12-14. Este mensaje suscitó una emergencia contratransferencial de Eureka, principalmente porque mi paciente comenzaba a hablar tal cual como una madre al escuchar las primeras palabras de su hijo, pero también considerando la fijación primitiva psicosomática del infans expresando con su cuerpo, pensé que si un bebé acudiría a consulta, sueño y comida serían dos temas recurrentes en estadísticas. Dejando de lado este agradable engranaje teórico con McDougall, el tercer motivo no pudo hablarse sino meses después, y luego de varios ataques de pánico con parestesias. Sobresalió que 12-14 resultó ser el lapso de edad en el que el paciente tuvo intenciones de quitarse la vida. Esta confesión no solo fue impactante por el contenido en sí de un deseo suicida, la antifunción de Ansieux, sino que me llevó a pensar que el ya de por sí mensaje cifrado en el cuerpo con la dermatitis también se traslada cifrado a la piel virtual, lo cual se convierte en un constante trabajo de interpretación. Aquí, el bloc de notas en el celular cumple la función de comunicar por una interfaz o estructura virtual, como nos dice Ansieux, tercera función del YoPiel, así como un continente en donde puedan descargarse contenidos con privacidad, ya que las causas de su angustia se debían a que sus padres se enteraran de sus intenciones suicidas. Por eso, en transferencia tampoco era capaz de verbalizarlo a su terapeuta, entrando en ataques de pánico con cada intento. En resumen, el bloc de notas y la privacidad del celular como continentes psíquicos, primera función del yo piel. Posteriormente nos valimos de algunas sesiones en donde solo pudimos continuar la sesión mediante mensajes de chat en la aplicación de WhatsApp. La figura del terapeuta se trasladó a ese espacio transicional para preguntar y responder a las expresiones del sujeto. De esta manera se generó un espacio continente que envolvía a la paciente como lo hace la piel con el yo, propiciando la función de intersensorialidad entre el paciente que transfiere sus archivos, fotos, imágenes, textos y videos hacia el exterior con alguien que los recibe, su analista. La pantalla pudo favorecer las funciones de la TES como soporte, contención y emisión. McDougall describe que al trabajar con pacientes que expresan en demasía con el cuerpo, se tornó en una ágil observadora de la corporeidad de sus analizados, pensionando que existen contenidos que escapan al analista. Además de los pacientes psicosomáticos, esta mensajería o blogs también es utilizada en otro tipo de demandas. Por ejemplo, en un mensaje de WhatsApp de cosas de qué hablar en su sesión o sueños que registran con la intención de no olvidar detalles para su analista. Este proceso se puede metaforizar como una lucha contra la memoria RAM o caché de los dispositivos, cuyo funcionamiento óptimo requiere la eliminación de archivos que el yo no puede procesar. Por último, se propone la utilización de etiquetas o hashtags en estas conversaciones, en estos blogs, en estas notas digitales o cuadernos digitales, de manera privada entre paciente y terapeuta. Por ejemplo, emociones que de inicio no son habladas o son expresadas con dificultad, transformándose luego en palabras como, este es como un proceso con algunos pacientes que expresaban mucho con el cuerpo, que de hecho primero ni palabra podían enunciar o expresaban hasta con sonidos guturales. Cosas como, decían, me siento, es que es como, y me decían, ¿sabes? Y decía, no sé, pero ¿qué tal si intentas cómo comunicármelo, ¿no? Entonces, los hashtags son estas cosas que se ponen en las redes con alguna publicación para localizar más rápido la información. Y este es un proceso, por ejemplo, de inicio, intermedio y más avanzado, en donde al inicio era muy descriptivo. Cosas como, ¿qué sientes? Pues siento cutting. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? Incomodidad, ¿no?
y va evolucionando a emociones un poco más habladas como hashtag mal, hashtag triste, hashtag decepcionada, frustrada, y llegando después a otro tipo de emociones, feliz, abrazada, empatía, amistad, amor, cariño, abandonada, ¿no? Entonces, este es otro apartado que algunos pacientes, bueno, un par han utilizado para comunicar poco a poco más. Otro apartado interesante que también es del día a día en las redes, en los chats, son los emojis, stickers y memes. En el marco de las conversaciones por medio de WhatsApp, es fundamental retomar el significado de los stickers, emojis o memes que los pacientes comparten a su analista, considerándolas como manifestaciones de la transferencia. Tal es el caso de un paciente adolescente que de inicio solo pudo expresar con emojis los conflictos en diversas áreas de su vida. Por ejemplo, familia, este caso, vaya, reproduzco cosas, no las pongo literalmente por privacidad, pero a cada uno de esos apartados que él menciona le iba poniendo calificación con emojis, tristeza, llanto, tristeza, enojo, ¿no? De igual manera, los stickers y memes son un medio de expresión cutánea virtual. Estos elementos operan a menudo en función del chiste y su relación con el inconsciente. En pacientes con tendencia suicida se convierte en un medio de expresar la antifunción o autoagresión del yo piel, compartiendo chistes de humor negro, como en este caso del lado derecho, que permiten la descarga pulsional agresiva que por medio de la palabra les es complicado enunciar. Considero que jugar con niños, adolescentes e incluso adultos implica pensar que también en lo virtual existe creatividad y la función cutánea de la intersensorialidad, y que el jugar, incluyendo a los adultos, no es utilizar un videojuego literalmente uno a uno con el paciente. Se apunta con esto que el no responder a estos mensajes sería equivalente a no responder al juego dentro del consultorio. Esto no implica responder literalmente valiéndose de otro sticker o una reacción con un emoji, simplemente retomando el contenido emergido en esta piel virtual para integrarlo a la conferencia. A modo de ejemplo, un niño con síntomas ansiosos que fue atendido en línea compartió el resumen de su proceso terapéutico mediante emojis en la videollamada, es este de en medio. Si bien la privacidad me lleva a omitir algunos de sus mensajes, es fundamental señalar la capacidad creativa para hacer del chat una interfaz yoica para la comunicación de sus excitaciones y paraexcitaciones, así como el orden seguido semejante a un pictograma que se registra en el chat piel. Entonces, él resumía mucho su proceso analítico en estas fases, ¿no? Decía que, bueno, se ven algunos, ¿no? Como, espero si se alcanzan a ver, como hachas, como sangre, como jeringas, todo el proceso psicosomático puesto en emojis aquí con vómitos, ¿no? Y por ahí decía, aquí llegué a consulta, este soy yo en un emoji, según el paciente, parte de su proceso y bueno, las reacciones que va teniendo poco a poco. Al final cierra con una bandera roja que dice, hasta aquí terminamos. Otro apartado que me ha sido muy, muy requerido en esta piel virtual por pacientes que utilizan esta piel virtual es Alexa. Realmente son bocinas inteligentes y hay varios tipos, pero la más popular es Alexa. Niños y adolescentes constantemente hacen uso de bocinas inteligentes para expresar contenidos inconscientes. Por ejemplo, una adolescente que me fue derivada con diagnóstico de trastorno de ansiedad por su psiquiatra. En ella su sufrimiento se centraba en entender sus constantes y prematuras rupturas amorosas. Anteriormente hablamos del abandono de su padre a temprana edad. Comentó que ella no podía expresar lo que sentía en su actual ruptura, pero asociaba una canción que podría ayudarle a decir lo que no podía ordenar en palabras. Esta melodía del cantante estadounidense The Weeknd expresa lo que aquí les puse en una captura. Me quitaron un pedazo y lo he estado intentando para llenar ese vacío que dejó mi padre, para que nadie más me abandone. En este caso, Alexa no solo convierte la diada analítica en una triada, más que una intrusa se convierte en un yo auxiliar de los pacientes para emitir sus contenidos que inicialmente se fusionan con ella, pero el análisis permite marcar los límites del yo no yo, operando como las funciones de diferenciación en la piel planteadas por Ansel. Para otros pacientes psicosomáticos ansiosos, también ha sido útil analizar el efecto del crossfade en Spotify. El crossfade es ese efecto que une el final de una canción con el inicio de otra, como lo hacen los DJs en las fiestas,
como metáfora para pensar los límites entre su emoción y su cuerpo o los contenidos fusionados comúnmente con otras personas. Problemática señalada tanto por Ansiu como la fantasía de la piel común o por McDougall como la fantasía del cuerpo único. Por último, también es de gran utilidad el trabajo con niños en la recarga libidinal y la función de regulación de la paraexcitación, cuando los pequeños llegan al consultorio y piden a Alexa que reproduzca canciones y bailes, mostrando un erotismo lúdico que sin el audio sería imposible de manifestarse. Antonio, una Sí. cosa es que Ricardo está planteando por el chat que si puedes hablar más despacito, por favor. Ah, ok, sí, claro. Vale, vale. Muy bien, perfecto. Bueno, esto en trabajo en general con Alexa, que es muy, muy interesante, muy divertido. Sobre todo cuando los niños se ponen a bailar o algunos adultos comparten algunas canciones. Otro apartado, eh, en general, son las redes sociales. Las redes sociales usualmente escapan a la mirada del analista por cuestiones éticas. Sin embargo, algunas veces los pacientes muestran lo compartido en ellas, reforzando la idea de que una imagen dice más de 1000 palabras. Así, en lugar de fetichizar la palabra, se permitió que uno de mis pacientes con trastorno psicosomático en la piel me compartiera una serie de imágenes, en las cuales resumía su proceso terapéutico. La red social utilizada fue Pinterest, caracterizada por expresar ideas en imágenes sin palabras. Y bueno, esto me parece totalmente maravilloso. No, no es algo que yo pidiera, es algo que el paciente se animó a hacer. Y creo que cuadra con muchas cosas planteadas pues, precisamente entre McDougall y Anciu, ¿no? Este vaciamiento en el interior, estas grietas o rupturas en la piel. Por último, una costura muy a modo de reparación con base en su proceso terapéutico. Entonces, son imágenes maravillosas que va esta paciente y comparte conmigo utilizando herramientas digitales. Además de lo anterior, las redes sociales permiten la metáfora de diversas funciones del yo piel, como la individuación para la identidad, la comunicación de los rasgos, la inscripción de huellas por medio del muro o feed, la intersensorialidad con las reacciones de los amigos o incluso como sostén de excitación sexual y recarga libidinal, como el embellecimiento que provocan los filtros de Instagram o la expresión de bailes eróticos por medio de TikTok. En estas, el botón de editar en la interfaz del celular se asemeja a un editor del propio yo como medio de expresión narcisista, no solo para niños y adolescentes, sino también de adultos, lo cual se refuerza por los likes o reacciones del otro en la pantalla, expresando un ideal del yo en el cual, considero, no valen los esfuerzos de señalar la diferencia entre el mundo real y el mundo virtual, sino la interacción entre ambos para el analizando principalmente con las funciones de flexibilidad y regeneración yoica que señalo previamente. La propia piel se va regenerando con cada publicación. Por cierto, desde hace años existen aplicaciones para comenzar una relación como Tinder o Grindr para la comunidad LGBTQI+. Incluso, hoy día una relación no es oficial al informarlo a la familia o amigos con la palabra presencial, ni siquiera salir con la pareja a cenar públicamente. Esta es oficial hasta que se informa a la comunidad virtual, cambiando el estatus a en una relación o subiendo una foto con la nueva pareja. En otro apartado, películas, perdón, les comparto a ver si se escucha. eh, en estos Reels, en este Alex, en este TikTok, sobre todo entre pubertos y adolescentes, púberes y adolescentes, recientemente me comparten trends. O sea, trends es como la tendencia a estar haciendo un video y que todos hagan su versión, ¿no? O que todos hagan su piel del video. Les comparto un trend de chicos que hacen estos trends, estas tendencias, y van y las muestran al consultorio. Esto es de la red social TikTok. ¿Ok? Es muchísima manifestación como de todas estas funciones, pero de una edición también. No solo edición del video, edición también del yo. En otro apartado que lo agrupé como películas y series,
No, no en el sentido, es decir, los pacientes siempre han traído, vi esta película, leí este cuento, me contó esta historia mi abuelito, ¿no? Es decir, esta función no es diferente. Más bien, como les decía, hablo de integrar estas herramientas dentro del consultorio. Películas y series. Es necesario considerar a las películas y series como parte de la piel virtual. Sin embargo, esto no debe ser entendido como una migración de un formato físico a un formato digital, equivalente a cuando los pacientes traen consigo el relato de un libro impreso o cuentos que escuchaban de viva voz. Más bien, me refiero aquí a la integración de películas y series vistas dentro del consultorio. Por dar un ejemplo, la petición de un niño en latencia tardía, de mirar en la sesión el anime japonés llamado Doraemon, que es el que les presento en esta imagen. Doraemon es el gato azul y Nobita es el niño azulado, ¿ok? El cual habla de un gato mágico que viaja al pasado para ayudar al protagonista, Nobita, dotándole de herramientas mágicas para solventar sus fracasos constantes y deterioro en la imagen de sí mismo, principalmente en los intentos de seducir a una niña de su clase. En este análisis transferencial, este niño pudo expresar que su terapeuta era similar a Doraemon. En sus palabras, su amigo especial con quien puede hablar y ayudarle con herramientas. Otro apartado, ya para cerrar, el último que retomo de estas herramientas que han emergido en mi consulta, es el de la inteligencia artificial. Está súper hoy en boga en todos los días. La inteligencia artificial, IA, a través de herramientas como ChatGPT o Gemini, se ha convertido en una herramienta recurrente dentro del consultorio. Más allá de su capacidad para proveer respuestas, se ha observado su función en la sesión presencial como un medio para vehiculizar contenidos complejos. Por ejemplo, trabajadores que recurren a la IA para resolver sus dudas de identidad profesional, preguntas para saber cómo reaccionar ante una situación en el trabajo o escuela, a su vez, imágenes generadas con una persona que ha fallecido para la elaboración de duelos o incluso preguntas en vivo sobre sexualidad, principalmente con adolescentes, entre quienes suelen existir inquietudes en general sobre encuentros sexuales tipo ¿cómo es la primera vez? ¿Qué pasa si tuve relaciones sin preservativo? O ¿cómo decirle a mis padres que estoy embarazada? Si bien la IA puede dar respuestas detalladas e incluso más ordenadas que un profesional, el compartirla con su analista en el consultorio llena de vida el entendimiento y ofrece una brújula en ese mar de información. Este proceso puede entenderse como pasar de datos inertes a información significativa, similar a lo que André Green denominaría Levi-Strauss Band o el discurso vivo, cumpliendo con ello las funciones de soporte emocional, regulación de la paraexcitación y la estructura virtual para inscribir huellas en el sujeto. Eh, Además de estas breves viñetas, me parece importante señalar otras herramientas que han sido de utilidad en el análisis de la piel virtual. En sujetos que atraviesan el fin de la latencia, se han vuelto importantes la atracción hacia personajes virtuales sexualizados, como avatares o personajes de películas y series, proceso que al ser infantil encamina un desarrollo de la sexualidad más paulatino, en lugar de llegar a temas más abiertos como sexualidad adulta o incluso pornografía. Eh, Conclusiones. Con lo dicho, no se pretende plantear a la piel virtual como un fin, sino como una herramienta al servicio de la psicoterapia psicoanalítica con pacientes en la actualidad, principalmente con sujetos con grandes inhibiciones y ante síntomas ya de por sí sin nombre o codificados por defecto. Traer herramientas virtuales al consultorio permite un trabajo analítico que de otra manera sería difícilmente accesible. Cuestiono si Ansiu pensaría en migrar su concepto cual piel de reptil a una piel virtual, pero estoy seguro de que con su vocabulario de interfaz, intersensorialidad, interconexiones, emisiones, mensajes, estaba siendo un adelantado a su tiempo. En resumen, no he buscado solo migrar los contenidos de un VHS a un DVD o de un cassette a Spotify. La piel virtual, considero, es una manera de comprender el bombardeo de la virtualidad que de cierta manera ha existido desde que nace la fantasía, pero ahora representada de manera digital. Por lo cual, considero que esta herramienta también debe ser usada para ser migrada como en la piel de los reptiles, para que pueda devenir en el apropiamiento y construcción
de una propia piel del paciente. Para finalizar, consideraría tener presente la contaminación o violencia, como señala Pierre Aloñer, que puede existir en todo proceso de interpretación, ya que recibir, decodificar y leer contenidos tan presimbolizados algunas veces ha sido similar, antes que una interpretación al más puro estilo de la técnica psicodinámica, a una interpretación al estilo de un intérprete traductor, precisamente con el sesgo, pérdidas o adiciones que conlleva toda la traducción de un idioma a otro. También cabe considerar que de 17 funciones de la piel desarrolladas en este trabajo, posiblemente no todas sean aplicables a la piel virtual, o unas en mayor medida que otras. Por ejemplo, hoy día aún es imposible mantener relaciones sexuales con robots para la función de intersensorialidad, o conectarnos literalmente un cable para la función de recarga libidinal y enlazarnos a una nube para autodescargarnos contenidos de paraexcitación como en el filme de Matrix. No obstante, por ahora no queda más que ajustar las limitadas herramientas tecnológicas de nuestros días a la visión futurista y aún adelantada que Anciu nos dejó en 1974. Y hasta aquí, esto es parte de lo integrado que han traído los pacientes para comunicarse. Bueno, Antonio, muchas gracias por tu presentación. Mi primera reacción, digamos, tiene que ver con algo que planteaste al principio. Aquí más que oponer, por así decirlo, un trabajo en la virtualidad, un trabajo con la presencialidad, es ver cómo se construye, sí, una zona de transición, ¿no? Donde todos estos elementos que están planteados hoy, como en estos nuevos lenguajes para nosotros los que somos no nativos digitales, sí, permiten procesos de simbolización, ¿no? Bueno, Antonio, abro espacio entonces para los comentarios, preguntas. Sí, doctor Carvajal. Antonio, muchas gracias por tu trabajo, muy, muy intenso, ¿no? Complejo. Yo pensaba en algo, ¿no? Me hizo falta en todo tu discurso una palabra, agresión. Mm, Sabemos la teoría básica de lo psicosomático, ¿no? Dirigir los instintos agresivos, instinto de muerte, como yo lo llamo también, la energía del universo, que es la inercia total, ¿no? Dirigir todas estas energías, llámelas como las llaman, hacia el cuerpo, en lugar de dirigirlas afuera. Pues hemos hablado muchas veces de que lo psicosomático es la cara de la moneda opuesta a la psicopatía, ¿no? En lugar de atacar matar al otro, ¿no? Destruir al otro y gozar destruyendo, se destruye el cuerpo. Entonces, la pregunta va, ¿cuánto de contenidos agresivos en lo que te traen en la virtualidad hay en estas personas con la psicosomatosis? Y quiero ver el proceso de mejoría y todo el modelo económico libidinal que habría detrás de esto, incluyendo lo agresivo. Esa es mi curiosidad frente a tu trabajo. claro. En la parte agresiva, lo que más se pudo ir expresando eran justo estos deseos de autoagresión que relacionaba con la función de la antifunción, así lo llama Didier Anciu, y tiene que ver justo esta antifunción como autoagredirse. En una parte justamente económica, Guillermo, lo que sucedía es que primero se podía expresar esta descarga hacia afuera, con con lo que pudieran ir utilizando de cualquiera de estas herramientas, los hashtags, los stickers, los emojis. Y lo más claro podía ser en videojuegos, sobre todo, en esta competencia en donde sí se ponían los niños un poquito más intensos, más excitados, en totalmente acabarme, ¿no? En los videojuegos, porque
así como ustedes dicen que no, Fernando dice, no, no somos nativos digitales, algunos, pues, yo también para los niños de hoy día soy un flan para su nivel. Entonces, se descarga muchísima agresión ahí, pero sobre todo como en este paso económico de estar todo puesto hacia acá con la agresión, con los ataques de ansiedad, con lo psicosomático, a empezar a cargarlo hacia afuera. Eh, y lo que empieza a pasar aquí es que como estamos en un proceso de reordenamiento adolescente, que es donde se ordena más este trabajo, los pacientes cada vez empezaban a utilizar menos las herramientas virtuales y cada vez mucho más la palabra. Entonces, logrando identificar entre ellos también su propia agresión y poderla poner afuera. Es decir, todo esto que está agresivo se podían dar cuenta al ponerla afuera de para quién es o de dónde viene y poder expresarlo de otras maneras. Por ejemplo, mira, por darte una situación más práctica, con este paciente que les decía que expresó sus deseos suicidas por el código de 1214, ¿no? Poniéndolo ahí se termina dando cuenta que al explorar muchas de estas motivaciones, toda esta agresión la pudo comunicar después con palabra a sus padres. Es decir, estoy molesto por esto, estoy enojado por aquello, me he llegado a deprimir por lo otro, como en ese movimiento y por lo consiguiente en un proceso de reordenamiento adolescente, de cada vez utilizar menos estas herramientas y cada vez más las palabras. No, no sé si respondo por ahí a tu pregunta. Sí, por eso justamente planteaba que esto no quede planteado ahí en la pantalla, ¿no? Sino que pueda usarse para trabajarse y luego poder canalizarse o dirigirse hacia otro lugar, un poco más funcional y o saludable, si podemos llamarle así. Antonio, este concepto que planteabas de envolturas, ¿sí? Como de los skin, ¿sí? Ese es, digamos, en los juegos es lo que los niños logran hacer caracterizaciones de sus avatares, que son como, no sé cómo llamarlo, como diferentes extensiones del yo, como diferentes posibilidades yoicas, ¿no? Creo que algo de eso es lo que está planteando y que entonces el niño puede explorar como esas diversas funciones o formas que lo habitan. Y esas envolturas le permiten simbolizar diferentes niveles de lo que está percibiendo el niño, que no logra percibirlos en su propio cuerpo, pero sí los percibe de pronto a través de los avatares. Exactamente, se van poniendo como diversas, justamente yo lo retomaba como skins, pero creo que se le puede justamente nombrar de varias maneras. Algunos trabajos lo han nombrado como el yo virtual, otros como self digital, ¿no? Hay varias maneras de entenderlo. Lo que me parece interesante aquí es remarcarlo como una generalidad que justamente permite que ya sea un yo virtual o partes no solo de un self verdadero, también puede ser de un self falso, expresarse como un medio que cara a cara, incluso en videollamada, hubiera sido de difícil acceso. Incluso si ustedes lo ven aquí en Zoom, existen esos filtros. En el video hay una pestañita y dice seleccionar filtro de video. En la cámara de video, entonces se pueden ir poniendo diversas pieles virtuales. Esta es una, creo que ya salió. Exactamente. Entonces, si ustedes le pican ahí, pueden elegir alguna y se van a ir poniendo, le estoy dando al azar, pero permiten explorar estos contenidos. Exacto, ya Ricardo ya se puso un filtro, justamente. Y eso es lo que les planteo, ¿no? Jugar en lo virtual no es solo estar en un videojuego, es poder explorar todas estas pieles y traídas a la transferencia. ¿Ya los pudieron ver? Entonces sí va por ahí, Fernando. Se le puede denominar yo creo que de distintas maneras, ¿no? Yo virtual, self verdadero, self falso, pero permiten la emergencia de contenidos que es el juego el que hace eso, ¿no? El juego virtual, en este caso. Antonio, y lo otro que a mí desde que te escuché en Puebla y ahorita que lo volviste a plantear, que me llama la atención es la función de las bocinas digitales, y esta función de las Alexas, que me parece que hay una cosa ahí con la voz, ¿sí? No lo digo con el aparato, sino con la voz, esa posibilidad como de
dialogar o interactuar, ¿sí? Con estos, no sé cómo llamarlos, elementos artificiales, por llamarlo de alguna manera, que me parece que da como una especie de humanización, como que se vuelve, no sé si un juego, ¿sí? De poderle hablar a un ente que tiene voz, ¿no? Un poco casi que al estilo de Dios, ¿no? ¿Mm? Como que, como Dios hablando, sí, con los católicos comunes y corrientes, ¿no? Sí, como si bajara así la voz de Dios y no pudiera hablar como con ese ser superior. ¿Mm? Hay algo como que, si pudieras un poco, como desarrollar un poco más esa idea del efecto de la voz en el trabajo con tus adolescentes o con los niños. Y después le cedo la palabra a Ricardo Carlino, que tiene la mano levantada. Sí, justamente yo tengo una Alexa en el consultorio porque tiene un reloj. O sea, yo por eso la compré, porque tiene un reloj que es discreto, que se ve bonito ahí y lo veo solo yo para el horario el tiempo de la sesión. Pero los niños la reconocen de inmediato y algunos adolescentes. Precisamente por eso el trabajo de integrar esta piel virtual viene de trabajar con pacientes que pareciera que tienen esta dificultad de expresión, ¿no? Entonces, Alexa, digamos que les presta la palabra. Yo lo planteaba en verlo como un yo auxiliar que se traen los pacientes y sí pudiera ser como algo, no sé si divino, pero sin duda en un nivel más alto en lo que los pacientes se consideran. Es decir, yo no puedo expresarlo, pero Alexa sí puede, ¿no? Y la verdad es que le pueden pedir cualquier canción. Eh, entonces, es como una expresión de una palabra prestada, yo diría, Fernando, ¿no? Que sí puede ser más, puede ser divina, pero que es prestada para poder comunicarse con otro. Por eso les decía que mucho de este trabajo yo lo consideraba como un intento de traducción, como, a ver, ¿de quién está hablando? Es Alexa, es este ser divino llamado Internet, es decir, de quién son estas cosas y qué tanto de lo que me dices, pues viene un tanto, por eso decía, hasta contaminado, ¿no? Hasta sesgado, porque hay intervención de un tercero, que es un cuestionamiento que yo mismo me hago. Pero sobre todo ha sido muy utilizado para expresar estas cosas y saben también con niños que constantemente llegan y piden canciones para bailar. Eso es otro tema muy interesante. Mm, algunas veces también me enseñan la coreografía, me invitan a realizarla con ellos, como si fuera un acompañante también, ¿sabes? Como una especie de objeto transicional, pero voz transicional también. Tu micrófono, Hay Fernando. una pregunta, o sea que Alexa muchas veces se mete en el diálogo tuyo con los pacientes. Sí, pero lo meten, no, mira, sí, ¿no? Pero vaya, ellos la incluyen. Por ejemplo, Una tercera voz dentro del proceso. sí, exactamente, es una terceridad, es un tercero que no resulta intrusivo, lo meten ellos, pero como una especie de apoyo o prótesis, ¿no? Para la comunicación. ¿Sabes qué me ha pasado? Por ejemplo, cuando hablamos cierta palabra, dicen, Alexa, dime qué significa esta palabra, ¿no? Alexa, pon tal canción. Entonces, hay niños que también la agarran como un juego. Hay juegos en Alexa que, por ejemplo, uno que se llama Akinator llegan y empiezan con un juego de adivina quién soy. Akinator, en resumen, no sé cómo le hace Alexa con algoritmos, pero ustedes le preguntan, Alexa, juguemos Akinator y empieza un juego de identidades. Porque dice, ok, adivina qué personaje tengo en la cabeza. Entonces Alexa hace una especie, ¿saben como de qué? Como de adivina quién, este jueguito de ir bajando y bajando. Y dice, ¿tu personaje es famoso? Sí, no. ¿Tu personaje es de fantasía? Sí, no. Y van jugando también con Alexa. Y resulta que son áreas que se pueden ir explorando como temas de construcción de identidad con el paciente también. Simplemente para recordar una frase de Freud en El malestar de la cultura que decía que el hombre ha llegado a ser un dios con prótesis, ¿no? Hablando un poco de los artefactos desde la época de él, ¿no? Que lo era del telégrafo, de los transatlánticos, sí, Ujú. de cómo estos eran prótesis, sí, que nos hacía sentir dioses. Ricardo, ¿m? Te dejo la palabra, el Sí, micrófono. yo más bien, Gracias. sí, más bien, en principio quiero hacer una pregunta. Hay dos maneras de
se me ocurre, de conectarse con los recursos que te da Internet. Cuando tú pides algo específico, bueno, bien eso me representa a mí es porque yo lo pedí, pero aparece un avatar. Está bien, yo pedí el avatar, pero yo no soy dueño del avatar, o el avatar también tiene su decisión. Ujú. Como yo nunca trabajé con avatares, no lo sé, es una pregunta. Que para mí es importante conocer si sí o si no. El avatar tiene por su decisión conductas o todas dirigidas por el paciente. No, el avatar es solo un traje, por así decirlo, y no tiene decisión propia. No, No tiene decisión. exactamente. Entonces, sería lógico entonces pensar que es una proyección que se permite un intermediario, un otro yo, pero que yo. Sería así. Sí, Bueno, está bien, yo no sabía eso. Quería, porque a veces los analistas cometemos el atrevimiento de atribuirle al paciente muchas cosas que no son. Pero si él dirige todo, y bueno, es de él. Está bien. Esto era una pregunta que yo necesitaba la respuesta para poder seguir pensando. Gracias. sí, claro. Y me parece muy, muy ingenioso y que para algunos adultos también, yo nunca lo usé, podría ser, porque si es alguien que me representa, me animo más a ser yo mismo. Para algunos pacientes adultos también podría servir. Claro, con cierto déficit, ¿no? No asumirse directamente, pero bueno, el paciente es como es. Y en función de eso tenemos que trabajar. Me parece muy ingenioso esto. Sí, Gracias. y yo estoy muy, gracias también por la pregunta. Yo estoy muy de acuerdo en esta idea de que el avatar no es mío. Por eso, justamente lo que quiero precisar mucho de trabajar con estas herramientas es que lo descargado no se quede en esta piel virtual, que así denomino, solo por hacer una símil. Es decir, estos contenidos solo son una transición para poder trabajar con una piel más real, con la tuya, ¿no? El avatar no es tuyo. Y si bien no tiene sus funciones de que hago esto, hago lo otro, hago aquello, sí permite mucho análisis de qué avatar sí elige un paciente y qué otro no elige, ¿no? Es decir, no es lo mismo llegar con el del Raptor en mucha agresividad, como decía lo que preguntaba hace un rato Guillermo. Por eso también elegí el ejemplo del Raptor. Es usual usar muchos filtros con niños, pero creo que el raptor, lo primero que se le ven son los dientes, o sea, empieza a manifestar, él hablando de que no podía cazar presas, ¿no? Entonces, con tanta regulación que trae este pacientito de TDAH por otros procesos, ¿no? Que no quiero mencionar tanto, pero eso sí permitió un poco más de su agresividad, de sí puedo cazar, sí puedo correr, sí puedo romper las reglas, ¿no? Entonces, a través de esa proyección en el avatar o skin, Ricardo, ¿no? En este caso de la agresión. Sí, si me permite. Me parece interesante en los niños porque es también utilizar el sistema comunicativo y expresivo que ellos tienen. Cuando ellos juegan con un muñeco o con un objeto externo a ellos, pueden atribuir un rol y se ve cuando alguien juega a la maestra y al alumno, Ujú, un chico se identifica con el alumno, con la maestra y el otro es el otro. Es decir, que con esto estás usando un sistema expresivo y comunicativo de los niños. Y posiblemente eso es lo bueno, porque es el lenguaje expresivo de ellos. Nosotros, como grandes, utilizamos el método expresivo nuestro, pero a lo mejor a un chico le queda grande eso. Es la autoridad la que habla, en cambio en eso no hay autoridad. Es un juego, los chicos, el juego de los chicos es la manera de expresarse de los chicos. ujú. De manera que me parece que es muy creativo eso entonces. ¿No? Claro, y también aquí quiero compartirles que
realmente yo a estas herramientas creo que a lo más que le he entrado así en ciertos casos es a jugar videojuegos, pero todo ha sido lo que traen ellos, ¿no? No he tenido yo que saber hacerme un avatar, que saber hacerme una red social como la que me traen, ¿no? Creo que, vaya, y lo más tengo Alexa porque tiene el reloj, pero no ha necesitado toda una capacitación, ¿no? De herramientas digitales, sino simplemente ver cómo quiere comunicarme el paciente. Creo que desde ahí nace esta propuesta o este entendimiento de alguien que quiere comunicarme cosas y bueno, ¿qué es lo que trae? Como la que trae su celular en la mano. Con eso puede comunicarme. Antonio, una cosa, Arvindo Arasturi en un librito que se llama El niño y sus juegos, si mal no recuerdo, traía Ujú. como los juegos dependiendo de cada edad, ¿no? Que juega el niño como a los 4, a los 5, a los 8, a los 10. En el mundo de la virtualidad, de lo que vos has trabajado, ¿sentís también que hay como una especie de evolución o desarrollo dependiendo de la edad con el tipo de juegos? No sé, un adolescente usa una plataforma como Roblox y pensaría, no he dicho, ¿no? ¿Cómo es, si hay una especie de evolución o teoría del desarrollo en relación a los juegos? Sí, hay juegos y aplicaciones en función de la edad y que también los mismos padres algunas veces van limitando o preguntando en el consultorio. Desde el celular, es decir, por ejemplo, ¿alguien está compartiendo pantalla? No Y no veo a sé, nadie. Parece pues, que... en blanco. Ah, Ahí. ya, listo. Sabes, desde el celular, es decir, muchas preguntas que suelen hacer los padres es ¿a qué edad le doy un celular a mi hijo, no? Y con eso todo ese mundo que hay ahí. Y no solo como una clasificación por edades, que de hecho los videojuegos desde que existen traen clasificación por edades, bueno, desde que existen estos videojuegos complejos de violencia y todo, ¿no? Pero sí hay como una clasificación social, ¿no? Estatus, algo así que, por ejemplo, los niños chiquitos juegan Roblox, los adolescentes juegan Fortnite, ¿no? Y los mayores ya juegan otro tipo de juegos un poco más de historia, más solitarios, que también va mucho en función de su desarrollo. Por ejemplo, en la imagen que les presenté del terapeuta en Roblox, o sea, literalmente son niños que tienen su skin y cada quien va creando lo que quiera casi casi, ¿no? Es muy creativo eso, por eso decía que hay mucha creatividad. Eh, hace 8 días hacían una pregunta también en función de la inteligencia. Yo trabajo con niños con los que pueden decir que en la escuela tienen unas notas pésimas, pero por otro lado, en una parte digital, están desarrollando apps, están desarrollando robots, entonces uno se cuestiona qué tipo de inteligencia, ¿no? Estamos hablando en estos días. Entonces, y no solo Fernando por el juego en defecto que se lanza, es decir, este es para niños. Incluso a veces la misma tendencia hasta del mercado o el consumo va haciendo que el juego deje de ser para niños y sea para adolescentes. Eso le está pasando a Roblox ahorita. Ejemplo, lo de los skins, hay ahorita si buscan en cualquier buscador de internet, crisis niño Roblox, verán que está esta dinámica de robarle el skin a otro jugador. Virtualmente es la dinámica del juego. Y hay niños en crisis extrema porque les robaron la piel. Eso les decía, yo creo que ni Santo Bartolomé se puso así cuando lo oían, y que en crisis extrema. Y he tenido crisis de 3, 4 por semana en el consultorio. Si lo buscan en internet lo encuentran. ¿Y qué pasa, Fernando? Que los papás dicen, no, Roblox ya no es de niños, ya es de más grandes, ¿no? Entonces, no solo los juegos por defecto, también la tendencia de cómo lo juegan va haciendo que evolucionen. Pero digo, miren, ¿saben cuándo he jugado yo Roblox? Les confieso, jamás. Dale. ¿Cuándo he jugado Fortnite? Una vez con un paciente, así, con un familiar, ah, sí, no me gustó. Es decir, no es tanto que uno se meta en estos videojuegos o que responda al sticker, como decía, sino, pues, ¿qué está diciendo ahí, no? Ah, ah. Serapio, Bueno, es interesante, complejo todo este planteo que tú has hecho, ¿no? Porque nos trae, eh, vamos a decirlo así, a la actualidad los recursos metodológicos que están utilizando los profesionales de la mente para poder lidiar con todas estas ansiedades primitivas Ujú, que están presentes, sobre todo en los niños. Y en las personas en general, digamos así, ¿no? Porque no solamente lo, lo virtual es utilizado por los niños,
Ujú. también está siendo utilizado por muchos adultos o por una gran cantidad de adultos en este momento, ¿no? Y propuesto desde lo social a ser utilizado también de alguna manera, digamos así, ¿no? Con razón, algún filósofo llamó a esta época la época de la infocracia, como así, ¿no? Entonces yo me preguntaba, ¿no? Mm, en tu experiencia, que cuánto, tomando el concepto de yo piel virtual, digamos así, ¿no? Sí. Cuánto todos estos usos de la informática virtual, son recursos que se están utilizando como para contener todas esas ansiedades primitivas de lo que todavía no puede haber sido representado, que antes se utilizaba de alguna manera a través de los juegos de los niños de las épocas pasadas, digamos así, ¿no? Pero hoy en día ya eso casi no se usa. Se usa el celular, las redes, etcétera, ¿no? Y cuánto eso también al mismo tiempo serviría como una especie de continente para tratar de contener todos esos aspectos primitivos no representados, fraccionados, digamos, sino y poder darle de alguna manera cierta coherencia para luego intentar pasar a lo representable a través de esos recursos, digamos así, ¿no? Me preguntaba yo, no sé qué te parece a ti esta situación con lo virtual y su Claro. pasaje hacia lo representable, digamos así. Justamente yo quisiera retomar un trabajo que leí de Carlino, que o sea, cuando tengo estas herramientas me remito a la bibliografía existente y lo primero aquí con colegas latinoamericanos que escribí en el 2014 y habla precisamente del psicoanálisis a través de la virtualidad o de lo virtual y de lo presencial. Y me encanta una idea que plantea de inicio que es, no es un versus contra esto contra esto, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad es que la virtualidad, a mi parecer, también va un poco en esa línea de no buscar ni satanizar un espacio presencial virtual, ni idealizar el otro, ¿no? Eh, Sino ver cómo, yo creo que lo dices incluso en un resumen mucho mejor que yo, Serapio, cómo estos elementos no representados o que están representados en otro lado, en este caso en el cuerpo, en la ansiedad, en lo no hablado, se pueden pasar a ser representados por medio de las herramientas virtuales. Pero que ese no es el fin, o que yo traté de que no fuera un fin al menos ético, ¿no? Sino que llegara algo todavía más representable. Con adolescentes, insisto, en reintegración, niños, pues esto es más trabajable, ¿no? Pero no, yo creo que puede ser un continente. Por ejemplo, hay un texto de Meltzer llamado La comunidad adolescente, sí, y que habla de ciertas comunidades, ¿no? De la comunicación con los adultos, la comunicación entre ellos. Creo que hay otro apartado actualmente que pudiéramos pensar de esta comunicación o mundo virtual y a veces pareciera que son otros, las personas. Simplemente veámoslo con adultos, ¿no? En Instagram, cómo compartimos lo puro ideal del yo, en sueño, comidas, viajes, todo bellísimo. Hasta el filtro de nosotros nos hacemos más guapos, ¿no? Y más guapas. Que puede ser un continente, pero al mismo tiempo también puede ser un desborde. Creo que eso justamente es lo que planteo de ver cómo es utilizado esto e integrado. Eh, Hay una serie, por ejemplo, que seguro vieron, llamada Adolescencia, ¿no? Que salió hace como un año, en el cual no solo la trama de la serie cambia, sino el veredicto casi casi del juez cambia en función de entender ese lenguaje digital, que en ese caso estaba siendo muy desbordado, más que contenido, Serapio, ¿no? En ese caso hablaban de un término llamado los incel, que es algo muy agresivo, llamado involuntariamente célibe, es decir, es como si fueras a decirle de manera agresiva a alguien, eres un virgen, ¿no? De manera súper agresiva. Entonces puede ser continente, pero al mismo tiempo puede ser algo muy desbordante, que lleve a casos de agresión o conocido en redes como sexting. Gracias. Gracias a ti. No sé si... Antonio, Sí, yo quería, pues muy interesante e ilustrativo todo, pero yo quería preguntarte, pensando en el yo piel
la piel virtual, ¿qué papel juegan los tatuajes? Y como también como una forma de, quizás una forma de tratar de representar esas angustias tan intensas que puede estar sintiendo un niño y que a veces se manifiesta con problemas de la piel, con acné juvenil, pero no sé si estarías de acuerdo en que también se manifiesta a través de los tatuajes y el tipo de tatuaje que se hace. Yo creo que sí tiene mucha relación. Me hiciste recordar a alguien que- que una vez vi, un deportista que tuvo una lesión, lo operan y sobre esa cicatriz se tatúa cosas como, era la espina de un pez, ¿no? Entonces, como que le daba toda una resignificación a eso. Pero, ¿sabes? Lo que yo vería como principal diferencia, que los tatuajes son permanentes hasta cierto punto, ¿no? Que puedes ir con el láser y quitártelos. Y por eso yo le daba la cualidad a la piel virtual de reptiliana, es decir, de que puede ser temporal, de que la usamos, de que se proyectan cosas, de que se regulan cosas incluso también, ¿no? Como lo preguntaba Serapio, se contienen, pero va a ser algo temporal. Y simplemente hoy día creo que hay ejemplos muy claros en las redes que también así conforman al yo y lo van editando, como les decía, o regenerando. Hay un concepto en las redes de subir algo llamado una historia. Y una historia es una imagen o un video que solo dura 24 horas. Entonces, si alguien la quiere ver después de las 24 horas, ya no es posible, ya se fue. Y el tatuaje ahí sí va a estar otras 24 horas y otras 20. Yo vería esa diferencia y por eso pensar a la piel virtual decía como algo casi reptiliano, ¿no? Que se puede usar, se puede trabajar. Ahorita me camuflajeo de esta manera, pero la puedo ir retrabajando y migrando o regenerando. Entonces, esa sería la principal diferencia que vería, Camilo, que el tatuaje es permanente. Sí. Ricardo y cerramos, sí, Ricardo y Antonio para responderle a Ricardo y cerramos. ¿Vale? Bueno, quería un poco ponderar el trabajo que presentaste. Me citaste en el 2014 y empecé a hacer memoria y más o menos en el 13 empecé a dejar de comparar uno con otro, porque al principio yo tenía que justificar que se parecía al análisis de consultorio, pero después de un tiempo, de un par de años, dije, ¿por qué tengo que comparar? ¿Se puede o no se puede? Me parece que luego que hoy traes es un salto de aquello que yo dije, que yo nunca lo salté eso. Bueno, ya que tenemos este sistema y no lo comparamos, vamos a ver, no lo que no tiene, lo que tiene. Y tiene esto que estás usando tú, que no lo puede tener un diálogo en una habitación. No, si hubiera un aparato, sí, pero los analistas nunca trabajamos con un aparato en una habitación. Es decir, que creo que esto que planteas es un salto, donde nos olvidamos de esto es esto y da lo que da y no da lo que no da, pero no nos ocupamos de lo que no da, nos ocupamos, Ujú. tú te has ocupado de lo que da, no de lo que no da. Y me parece que es una virtud, porque entonces permite seguir avanzando en una esfera que tiene su identidad propia y bueno, y la estás desarrollando y esa es la virtud de tu trabajo. A mí también, como a Sergio Americano, también me interesaría tener tu trabajo. En todo caso, si tú, no, quizás bajo tenga que hacer algún ajuste, bueno, pero en el chat este tenemos los WhatsApp de todos los que estamos en esta conferencia, de manera que puedes usar esos WhatsApp y enviarlo cuando sea posible para ti, si es que quieres, ¿no? Yo os pongo en Sí. contacto. Yo te paso los datos de Serapio y de Ricardo para que, ¿no? De caso. Le Bueno, damos retweet al trabajo. Claro, muchas gracias. Ah, Sí, circular. de hecho lo vamos a publicar en una revista de un colega que no sé si alguien ubique en México, primeros analistas en México, Julio Ortega, lamentablemente falleció este año.
Su revista se llama Carta Psicoanalítica, entonces voy a editarle un par de cositas, sobre todo resalto más la parte de agresividad. Muchas gracias, Guillermo, con el raptor y cosas así. Y se los comparto con mucho gusto después de estas correcciones. Yo también estoy en México. Quizás somos vecinos, a lo mejor. Yo estoy en Puebla, doctor, pero bueno, te escribo posteriormente. Un gusto. Bueno, Antonio, muchas gracias por tu trabajo. A mí en lo particular me Berta, encanta. creo que quiere decir algo. ¿Qué? No, chao, gracias. Perdona. Me gustaría el trabajo también, poder leerlo. Claro, con gusto. Y muchas gracias por la invitación. Un gusto conocerles y verles por aquí. No, Antonio, gracias, gracias de parte del grupo de Aperturas por tu presencia y queremos invitarlos ya a nuestra última charla del ciclo, que será el próximo martes, una conferencia de un colega venezolano de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas, Jan Marta Usic, que nos hablará de la digitalización de todas las cosas del mundo, el superyo y los algoritmos intricados, se llama la presentación. Vamos a ver, estamos tratando de convencerlo de que nos ponga a hablar con ChatGPT, sí, ese día para invitarlo, a ChatGPT a que hable con nosotros. Así que están invitados todos al próximo martes. Y de nuevo, muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno. Muy bueno.